Hola, buenos días, buenas tardes a todos nuestros seguidores en Facebook, en YouTube, en El País. Hoy estoy muy contenta, ya sabéis que en este programa recibimos a los mejores autores que son, yo creo, los mejores prescriptores de libros, y estoy muy contenta de recibir a Jorge Fernández Díaz. Muchas gracias. Jorge Fernández Díaz es un gran escritor argentino. Pocas veces tenemos la ocasión de tener autores de América Latina y por tanto yo lo celebro especialmente. Y es no solo un gran autor argentino de diversos libros, entre ellos los dos últimos son negras, policíacas, ahora hablaremos un poquito de ello, sino que también es un gran periodista, es un gran columnista de una enorme trayectoria en La Nación y también en la radio argentina. Y él ha elegido, ya sabéis que en este programa les hacemos elegir varios libros. Como viene de Argentina, le hemos perdonado que no los trae en la maleta porque pesan, sí, pero hemos intentado imprimir algunas portadas. Y sobre todo él está presentando estos días en Madrid y en Barcelona La herida, que es de su personaje Remil. No penséis que es lituano, como dice en algún momento dentro de la novela, sino que Remil, dínoslo tú, es un agente Jorge. de inteligencia y le dicen hijo de Remil puta, entonces quedó Remil. Hijo, ¿no?, de Remil puta, Remil. Sí, sí, este es un personaje deleznable, ¿no? Es un agente de inteligencia que trabaja en la parte de la trastienda de la política sucia, de la mafia política, ¿no?, que se da en Buenos Aires, en Madrid, en Barcelona o en cualquier sitio, digamos, ¿no? Creo que la gran herida de la democracia moderna, occidental, es la corrupción centralmente, ¿no? Y de eso siempre, en esos sitios se mueve este agente de inteligencia. Estas novelas a mí me permiten contar lo que con las armas del periodismo no se puede. Yo tengo la teoría de que los periodistas solo podemos contar el 20% de lo que sabemos. Yo hace 35 años me he dedicado a la política como periodista y también a la crónica de sucesos. Y bueno, siempre he encontrado, claro, solo el 20% se puede publicar porque es lo que podemos llegar a probar. Pero ese límite duro que nos impone el contrato de lectura de los periódicos, a mí me pareció siempre una posibilidad interesante para cruzarla con la ficción. Y entonces encontré un modo de contar lo que sé, lo que he oído, lo que he estudiado, lo que he vivido con los ojos, como pedía Hemingway, y bueno, todo ese mundo de atrás es la gran crónica que hace Remil, que efectivamente es el canalla que todos llevamos dentro, es un canalla querible, porque las mujeres se enamoran, las lectoras se enamoran de Remil y los lectores querrían tomar una copa con él, a pesar no de... todas, no todas se enamoran. No todas. Pero hablo de las lectoras, por lo menos ocurrió en Buenos Aires, porque efectivamente Remil produce una cierta empatía, porque es un héroe infame, es un héroe del siglo XXI, donde ya no son peleas entre buenos y malos, sino entre malos y peores, y donde... bueno, los canallas son capaces de actos heroicos y los héroes de hacer grandes canalladas. Bueno, vamos a hablar de varios libros y de espionaje y de novelas de este tipo. Jorge ha elegido algunos libros de espionaje escritos por espías, como Somerset Maugham, sí, o algún otro del que vamos a hablar. Esos libros fueron escritos por especialistas porque ellos mismos, claro, eran espías. ¿A ti te ha bastado ser periodista para escribir sobre espionaje? Sí, me ha bastado eso, porque el espionaje en la Argentina no es, y creo que en varios países de las democracias modernas, el espionaje no se utiliza para espiar a grandes potencias extranjeras, como antes, como en la Guerra Fría o como antes de la Guerra Fría en las guerras mundiales, sino que se utiliza para fines abyectos, como pinchar teléfonos, meterse en la vida de los periodistas, de los jueces, hacer todas estas cosas oscuras que hacen los servicios de inteligencia. Y esas cosas oscuras yo las conozco por periodista. No he querido contaminarme ni hacer una crónica realista tipo John le Carré o
o Graham Greene incluso, sino más bien una novela de aventuras, de intriga, de misterio. Yo creo que la novela negra es la gran novela sociológica del momento, es una novela política. Si uno quiere, qué sé yo, conocer Grecia, tiene que leer a Márkaris, etcétera, etcétera. Y me parece que esa novela política a mí me bastó con conocer profundamente la política. Luego, por supuesto, los Remiles se volvieron fan, los Remiles verdaderos se volvieron fan de Remil, ¿no? Y se han acercado a mí, me han contado cosas. Yo los he tomado siempre como, he tratado siempre a los servicios de inteligencia con mucho cuidado, digamos, ¿no? Pero sí me han enseñado cosas del oficio y sobre todo un modo, que es el modo en que tiene Remil de contar, un modo de moverse, y bueno, es absolutamente fascinante. Yo todos los días leo el periódico, muchas veces todos los días leo El País, por ejemplo, y recorto páginas de este periódico y de La Nación. O sea, lo lees en papel. Lo leo todavía en papel, sí, lo leo en papel. Y recorto y digo, esto es para Remil, esto es para Remil, esto es para Remil, y se me va llenando un cuarto de parvas, de historias que podrían ser para Remil. Ahí donde no llega el periodismo, que es la parte de atrás, que se puede imaginar si uno tiene conocimientos de cómo suceden los hechos, digamos. Y no nos han dejado los espías del siglo XXI, es decir, Assange, Snowden, todos estos casos que tenemos, donde los espías del siglo XXI, o los casos de Rusia, de Estados Unidos, ya no esos nombres propios, pero estamos viendo que el espionaje hoy es el hacker absoluto, que es capaz de cribar millones de datos, máquinas incluso robóticas, dirigidas por alguien que sabe cribar datos para... ¿No han dejado este nuevo tipo de espionaje en la cuneta a los Remil, o ahora hablaremos de Falcó? Sí, sin duda. A mí no me interesa la ultratecnología, no me interesa literariamente, ¿no? Por otra parte, la herida, como habrás visto, es una novela que, a pesar de que transcurre en el mundo del espionaje, es una novela policial, en el sentido de que se busca a una monja desaparecida, una monja amiga del Papa Francisco, que desapareció, y se trata de descubrir además un crimen de Estado, un asesinato que quiere ser encubierto. Es decir, tiene bastante de noir esta segunda entrega de Remil, donde él un poco es espía, pero también es detective, también investiga, y me interesa mucho más esos planteamientos que los drones, los hackers y todas estas cosas ultramodernas, que realmente a mí literariamente no me importa. Supongo que porque también me importa mucho la épica, a mí. La épica, ¿no? Te confieso que fui formado en la literatura, pero también fui formado en el cine de Hollywood de los 40, del 50, del 60, ¿no? Donde existía la épica, donde Stevens, Hathaway, Ford, Hawks, John Huston, Dimitri, aquellos grandes narradores de la épica y del thriller también, Billy Wilder, William Wyler, hacían una narración popular noble, llena de personajes secundarios, ¿no? El mundo, por supuesto, el mundo literario. No, pero bueno, que algunas de esas películas, de algunas de esas novelas de Chandler o relatos fueron a parar a películas. A mí lo sigo viendo con tengo más acercamiento con ese tipo de narración que con Netflix, digamos, ¿no? Claro. Aunque veo Netflix, y de hecho me han ofrecido hacer una serie con Remil, y estoy escribiendo la película del Puñal, pero mi visión cultural es de esa épica, ese modo apasionante, casi del blanco y negro, claro, algunas cosas del color, Aldrich, ¿no? El propio Ford después, ¿no? A mí ha influido de manera decisiva en mi vida. Sí. Bueno, uno de los libros que has elegido para comentar es precisamente Eva, de Arturo Pérez Reverte, al que tuvimos hace unas semanas y que nos dio una conversación, un diálogo espectacular. La vi.
Y Veo vamos siempre a... este programa, te quiero aclarar. Desde Pues Buenos Aires siempre veo este me programa. alegro mucho, Sí. sí. Yo no sé si Me parece- aprendes me como parece yo, pero a mí extraordinario. me está Sí, sí, sirviendo para aprender muchísimo. Y vamos a contar que Arturo, en este libro, Eva, su último libro de Falcó, se lo dedica a Jorge, precisamente. Dice, a Jorge Fernández Díaz, cuchillero en Buenos Aires, por la hermandad, por el honor. Nos lo tienes que explicar. Bueno, yo soy amigo de Arturo hace 25 años. Él ha dicho que he elegido Eva, además porque me parece una novela deliciosa, extraordinaria. Lo conozco hace 25 años. Hemos entrado casi juntos en Falcó y en Remil. Falcó y Remil son parientes, son primos lejanos, aunque son dos operaciones literarias distintas. Y en ¿no? tiempos distintos. En tiempos muy distintos. Igual él ya anunció que Falcó se retirará, que se retirará en Buenos Aires, que vivirá en el primer piso del Hotel Alvear, que almorzará en la Biela y que se encontrará con los personajes de La herida, con Calgaris, bastante mayores, que será, ¿no? él será muy mayor y Calgaris será de mediano, que es el jefe de Remil, ¿no? Hay un vínculo muy grande. Es verdad que la operación literaria que él hace con Falcó es diferente a la de Remil porque él, para resumirlo, él nos propone un viaje a Casablanca de Michael Curtis y nos muestra cómo era el sexo entre Bogart e Ingrid Bergman, cómo no eran tan altruistas los personajes, cómo eran capaces de hacer algunas cosas políticamente incorrectas. Es decir, nos cuenta lo que la censura, la cultura de la época nos vedó, digamos, de alguna manera, ¿no? En cambio, Remil es una novela de aventuras, de misterio, de intriga, de investigación, con un fondo donde uno entiende el sabor, tiene el sabor de la realidad. Es decir, cuando te vas metiendo, decir, el poder se mueve así, la política se mueve así, el entramado mafioso es digamos, ¿no? Que eso, todas mis novelas están hechas de lo que he visto, pero también de lo que he leído. Cada cosa que ocurre aquí en esta novela, ocurrió algo equivalente. En general yo le trato de bajar el tono porque la realidad es más inverosímil, claro. y es peor, por supuesto, ¿no? Pero son operaciones diferentes, pero hay un vínculo en los dos. Cuando teníamos 15 años leímos Goldfinger y leímos otros libros que he propuesto para hablar hoy, ¿no? Sí, algunos compartís. Sé que también cuando eras niño o chaval, tu madre asturiana, tú eres argentino, pero tu madre asturiana, te regaló, creo, tengo entendido, unas cuantas colecciones de esos libros que se leían entonces de Conan Doyle para empezar. Cuéntanos cómo te iniciaste en este mundo literario. Tengo de la dos cosas intriga, de mi madre y de mi padre, ¿no? Mi madre, asturiana, muy elemental en sus estudios, sin embargo me regala una colección que se llamaba Colección Robin Hood, que aquí no se conoce, pero donde estaba Conan Doyle, Verne, Conrad, Wells, en fin, Stevenson, los grandes de... Todo lo que había que leer. Todo lo que había que leer, exactamente. Me regaló un mundo cuando me regaló ese... Y a la vez en mi casa veíamos un ciclo que se llamaba Cine de Superacción, donde precisamente veíamos los sábados, y yo a la 1 estaba sentado y me levantaba a las 12 de la noche, los grandes clásicos que te acabo de decir, ¿no? Incluso de noche el ciclo se llamaba Hollywood en castellano y ahí yo veía las películas que eran más adultas. Billy Wilder lo vi ahí, digamos, ¿no? Robert Aldrich lo vi ahí. Y esas dos cosas, esa colección y ese ciclo realmente me formaron como escritor. Después, este libro se llama La herida porque hay un personaje que dice que todos nosotros, vos, yo y todos los que nos están oyendo en este momento, tenemos una herida fundamental. Nosotros estamos formados de heridas, pero una herida fundamental, algo que nos ocurrió en la infancia, en la adolescencia. Cada uno sabrá cuál es su herida. A mí me llevó años de terapia, como buen argentino voy al psicoanálisis, y me llevó bastante. Y curiosamente descubrí que una de mis grandes heridas, quizás la herida fundamental, me la produjo mi padre asturiano también, porque a los 15 años, mi padre era camarero de un bar, y a los 15 años él
descubre que yo quería ser escritor. Cuando descubre eso, cree que yo quería ser vago. Vinculó la literatura con la vagancia de manera instantánea, ¿no? Y me dio por perdido. Eso duró 8 o 9 años, donde no podíamos hablar cara a cara. Podíamos hablar de fútbol, de cosas, pero cara a cara no podíamos hablar. Era una cosa muy impresionante. Y yo cuando tenía 25 años era un cronista de sucesos y justamente le propuse a mi jefe si podía escribir una novela por entregas en el periódico. Era un periódico, La Razón de la Tarde, multitudinario, se leía muchísimo, era impresionante. Si podía escribir, porque digo, todo lo que sabemos de la industria del secuestro, de las mafias del fútbol, no las podemos contar, porque no las podemos probar. Entonces me dijo, bueno, escríbelo. Entonces escribía por entregas, un folletín que duraba días y días y que terminaba de manera siempre dramática. Y un día, bueno, un periodista llevaba un rescate en un bolso, lo abandonaba un segundo, se daba vuelta para algo y un pibe, un chico de la calle, se lo robaba. Y terminaba el capítulo. Ese día sonó el teléfono de mi escritorio y yo atendí. Y era tu padre. Y era mi padre. Y digo, ¿qué pasa, papá? ¿Pasó algo? Me dijo, no, quiero saber si va a recuperar el rescate, el bolso. A mí se me saltaron las lágrimas y le dije, ¿por qué lo querés saber, papá? Porque aquí todos lo están leyendo y me preguntaron si podía anticiparles lo que va a pasar mañana. Y yo le dije, sí, lo va a recuperar. Y él dijo, ¿estás seguro, no? Sí, estoy seguro. Cortó, yo fui al baño a llorar, no estaba bien llorar en esa sección de sucesos, y eso es muy bonito porque la literatura que nos enfrentó volvió a unirnos, nos amnistiamos. Igual fíjate que a veces tuve un sueño muy vivo, una vez lo he escrito por ahí, donde yo era un desocupado que marchaba junto a varios menesterosos por las calles de Buenos Aires y me tocaban el hombro y me daba vuelta y era mi padre y me decía, te lo dije, Jorge, te lo dije y no me hiciste caso. Ese conflicto, ese darse por perdido, que tu padre te dé por perdido, a mí me hizo un trabajador adicto. Claro. ¿Sí? Todavía hoy lucho fantasmalmente contra esa profecía de ruina. ¿Sí? Y yo tomé este conflicto y se lo coloqué a los personajes de la herida. El jefe da por perdido a Remil y Remil durante toda la novela, ese canalla doliente, durante toda la novela intentará demostrarle a él, aunque en la línea final se dará cuenta que se lo estaba demostrando a sí mismo, que él no estaba perdido. ¿No? Bueno, vamos a Somerset Maugham. Sí. Ascenden al agente secreto. Esto fue un antes y un después de la novela de espías, ¿no? Sí. Cuéntanos qué te aportó. Es que es una novela increíble. ¿Cuándo lo leíste? Lo leí de joven y lo volví a leer ahora de grande. De grande me impactó mucho más. Hay muchas lecturas que habría que hacerlas de vuelta, claro, porque no las leímos adecuadamente, no teníamos la edad para leerlas. Esta novela es una novela construida por relatos. Es un experimento muy que fluye de una manera muy natural, porque alguien es fichado como espía y tiene su primer caso y luego tiene un segundo caso y luego tiene un tercero y todo va cayendo de una manera extraordinaria. Es una novela construida de relatos y cuando uno va pasando tiene la textura de una novela. Es realmente un experimento que no he vuelto a ver. Sí he vuelto a ver libros de relatos como cualquiera de nosotros, pero no en este sentido. Se puede escribir una novela con diferentes casos. Es como si tu comisaria tiene un caso tras otro en un periodo determinado. Y se puede leer todo eso como una novela. Me pareció extraordinario. Además, todo ese mundo, ¿no?, de Somerset me parece un escritor extraordinario. Julia me parece una obra maestra, Al filo de la navaja, y él como narrador de cuentos es realmente magistral, ¿no? Él decía, yo soy un escritor de segunda fila. No lo era, pero es una virtud la humildad. Tenía, ¿no?, un pecado mortal, era un bestseller. Ya. Eso era un pecado mortal, eso no se perdona. ¿Tú te sientes bestseller o gran escritor? Me atrevo a preguntar. No, yo siempre quise ser un escritor popular, pero popular noble, en el sentido de no hacer
lo que el mercado quiere. De hecho, he escrito otros éxitos, me han pedido que los continuara y no he podido y ni he querido. De hecho, si lees El Puñal y lees La Herida, te das cuenta que son dos. Yo podría haber hecho El Puñal 2 porque tuvo mucho éxito, pero quise hacer otra cosa y quiero construir estructuras que no sean las de siempre, convencionales, sino que sean estructuras inquietantes en otro sentido, ¿no? A fe que lo es este libro, porque superpones capas de distintas, no solo sin tramas, sino confundir, géneros, porque sí, hay político, claro, y hay sí, thriller sí. político y hay novela Sí. policial. Sin confundir al lector siempre, Claro. ¿no? Tratando Esa es la clave, de no claro. confundirlo, todo lo contrario, de mantenerlo despierto. No, yo no reniego de eso, a pesar de que me he sido bendecido por las críticas, las reseñas, no me puedo quejar de nada. Soy miembro de la Academia Argentina de Letras, miembro correspondiente de la RAE, y no tengo conflictos, y es más, yo como lector soy un lector de la vanguardia, de escritores vanguardistas, de escritores de muy diversos. De todo género, no creo que imagino. lo que yo haga era lo que tenga que hacer todo el mundo, porque sería terrible. Todo lo contrario, no quiero dictar una doctrina sobre lo que yo hago. Simplemente lo que yo hago es lo que yo puedo hacer. Has elegido también a Borges, pero antes también Un tronar de tambores de James Bella. Ah, sí, ese libro me que lo regaló. no he logrado sacar la portada. Es de Valdemar, sí. Esa colección magnífica que tiene Valdemar, ¿no? Ese libro me lo recomendó Arturo también. Es una obra maestra, es conflictivo porque es un escritor racista con los indios, y sin embargo es la base de las grandes películas de John Ford oeste, ¿no? de aquel entonces, ¿no? La trilogía de la caballería está ahí, la vividez con que escribe, creo que a Borges le hubiera gustado mucho si lo hubiera conocido, ¿no? Es decir, no importa la ideología en este caso particular, porque todo la prosa es realmente, yo lo recomiendo, es un gran escritor, es una revelación absoluta para mí. Y bueno, además me hace acordar justamente a estas películas que hemos visto. Sí, fue base de varias películas. De varias películas de Ford. Yo ahí descubrí sobre lo que Ford luego lo trabajaba a su manera, ¿no? Con su estilo. Pero realmente me parece un escritor desconocido, delicioso, y que debería ser de primera fila, ¿no? Bueno, quizás el progresismo lo enterró rápidamente por ser un hombre de derecha, digamos, un hombre clásico del conservadurismo, pero eso no quita yo no creo en que la ideología, ni siquiera la moral, invalide la obra de arte, aunque últimamente hay mucha gente que lo cree, ¿no? Gente que cree que Woody Allen hay que tirar las películas de Woody, claro, etcétera, y Woody Allen hay que tirarlo por la ventana, o Polanski, me parecen disparates. Habría que quemar casi toda la historia universal de las pinturas, digamos, ¿no? A Caravaggio no lo podríamos ver más, por ejemplo, me parece una verdadera imbecilidad de la época esa, ¿no? Claro. Realmente. Bueno, y por último, Jorge Luis Borges, cómo no, Sí. por parte de un autor argentino. El informe de Brody, una obra ya de madurez de Borges, ¿no? Sí. Cuéntanos. La elegí porque no es considerada una de sus grandes libros, porque es una obra, él efectivamente ya estaba ciego. Había influido mucho en él Adolfo Bioy Casares, que le recriminaba suavemente a Borges ser tan complejo y tan aforístico y tan sentencioso y tan complejo. Ellos empezaron a darse entre ellos mucho ánimo por los escritores que escribían de manera sencilla, que no simple, ¿no? Es decir, porque realmente estos son cuentos que siguen un poco a Kipling, los primeros cuentos de Kipling, y que son realmente, tienen una apariencia de simpleza, lo puede leer casi cualquiera, pero luego encuentras más abajo otra capa y más abajo otra y otra y otra y otra, y son profundamente filosóficos. Hay westerns escritos ahí por Borges y realmente son extraordinarios. Hay un gran momento donde está explicado casi toda la literatura de Borges, ¿no? Dice en un cuento, bueno, esta historia no la hubiera desdeñado Henry James,
¿no? Pero él la hubiera hecho más larga, con diálogos ambiguos, hubiera creado esto, ¿no? Como yo no creo en esto, voy a solamente dictar su síntesis, ¿no? Esta es una de las claves de Borges. Borges no hizo novelas, sino sinopsis de novelas, ¿no? En 3 páginas, con una maestría absoluta. Y yo escribo todos los domingos un artículo político en La Nación, de 7.400 caracteres, sé que acá lo miden en palabras, debe ser 1.200 palabras. Es un artículo político, de fondo, me lleva muchísimo. Tardo 10 horas en escribirlo, no en pensarlo, en hablar con gente, no, en escribirlo. Porque lo tomo como si fuera una obra literaria, que tenga la calidad de una obra. Esa es una pretensión mía o una neurosis mía, ¿no? Y para hacerlo, todos los viernes leo un rato a Borges. Me encomiendo, él no me escucha, ¿no? Me oye, no. Pero sí, sí que trato de aprender ese modo de condensación donde cada línea está trabajada, ¿no? Que a mí me parece muy importante para el periodismo, eso, para el periodismo de opinión, de articulismo, es esa condensación, ese modo brillante que tenía Borges, que es tan poco estudiado, ¿no? Me has dado una clave fundamental que empezaré a preguntar a otros autores, y es verdad, todos tenemos o todos tenéis algún autor, un padre espiritual al que leer antes de ponernos a escribir. Todos, ¿no? Tenemos Porque una Biblia a quien nos encomendamos, le rezamos, nos hincamos, ¿no? Adquirir el tono, la música, el espíritu. Así es. Bueno, Jorge, muchísimas gracias a vosotros por estar ahí. Podéis comentar, pronto pondremos en la web los libros que ha citado, y desde luego aquí tienes tu casa, aquí tienes tus amigos, y esperamos verte pronto otra vez en Madrid. Ojalá que sí, gracias. Gracias.